Gloria a Dios. Dios te bendiga, Juan Elías. Buen día, Juan Elías. Mi gente, hoy vamos a hablar de un tema poderoso. El buen pastor versus el pastor asalariado. Como siempre, dándole la gracia a los que nos apoyan, compartiendo las prédicas, dando like, comentando. Recuerde suscribirse al canal si no se ha suscrito. Esta noche yo sé que lo que vamos a hablar será de edificación, como siempre, para aquellos que nos escuchan, y realmente yo sé que Dios hablará nuestra vida de una manera sobrenatural. Así que comparta la transmisión con alguien. Dios te bendiga, Tania. Comparta la transmisión con alguien, porque yo sé que lo que Dios hablará en esta noche será poderoso. Dele like a esta transmisión. Invite a alguien para que también sea partícipe de lo que se hablará en esta noche. El buen pastor versus el pastor asalariado. Y quiero hablar sobre esto, ya que esta mañana estuve orando, y cuando estuve orando entré a las redes sociales y vi algo que la adoradora Rosa Karina publicó algo que llamó mi atención, porque no era el tema que íbamos a hablar, pero lo tomé como que era importante hablar de este tema, ya que por lo que vi que esta adoradora publicó de que una joven le escribió al DM y le comunicó, le dijo que se sentía muy mal, que se sentía en depresión, que estaba pasando por un momento difícil, y que a la iglesia que se estaba congregando, en la iglesia donde se estaba congregando, el pastor, en vez de prestarle atención, lo que estaba era más atento a la ofrenda o al diezmo y al dinero que esa joven llevaba. Y entonces Rosa Karina lo que hizo fue que le dio una respuesta, porque esta joven estaba buscando una respuesta. Y realmente es muy triste ver esto, como hoy en día no todos los pastores, escuche bien por favor, no todos los pastores, porque hay pastores que Dios los ha puesto, pero hay otros que ellos mismos se han puesto y que el pueblo lo ha puesto. No todos los pastores son iguales. Hay personas y pastores que le duelen las almas, hay pastores que piensan más en el bienestar de las almas. Y por eso me cautivó y me llamó la atención esto, y aquí nos pusimos de acuerdo para hablar de este tema. Y es algo muy triste ver esto, ver cómo, Luigi, hay pastores que se preocupan más porque tú lleves el diezmo, porque tú lleves las ofrendas, que por cómo tú te sientes, cómo se siente tu vida. Dios te bendiga, manita. Cómo tú te sientes espiritualmente, cómo tú te sientes físicamente, cómo tú te sientes, que a veces el pastor está más preocupado por lo que tú puedas llevar que cómo tú te puedas sentir. Y es algo que realmente conmueve mucho a uno, tanto en lo físico como en lo espiritual, porque si tú te das cuenta, los grandes hombres de Dios, los generales de Dios, los que han leído la historia de estos grandes hombres, lo que registra la Biblia, los profetas, los discípulos, esta gente tenían compasión. El mismo Cristo tenía compasión por las almas, pero hoy en día cada quien está buscando su propio beneficio. Hoy en día cada quien está buscando lo que le conviene. La gente no se está preocupando por las almas, sino más bien por aquello que las almas les pueden entregar. Y es lamentable, y vuelvo y reitero, no todos los pastores, para que no se vaya a malinterpretar. Hay gente que realmente Dios llamó y Dios posicionó
y tienen compasión por las almas. Lo podemos ver en muchos hombres de Dios y muchas mujeres. Un G.J. Ávila también, un hombre que duraba la noche entera orando, no para que Dios lo use, sino para que Dios libertara las almas. Así es. Pero hoy en día tú no ves eso, Luis. Hoy en día la gente quiere que Dios lo use, que Dios lo lleve a grandes escenarios, no para que las almas, Yameli, Dios te bendiga, no para que las almas se conviertan, Luigi, sino para ellos ser recibidos, que la gente sepa y entienda que Dios lo usa, para que la gente sepa y entienda que Dios se manifiesta a través de él, o él manifiesta a Dios. Y eso es algo muy lamentable. La gente ora más por beneficio propio que para que el reino de Dios sea esparcido. Así es. Y es lamentable ver esto, como hoy en día vemos estos casos, que el que está afuera dice, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando dentro del pueblo? De tú poder ver gente y personas que la compasión por las almas hace rato la perdieron. Donde la gente acude más y te aceptan más cuando tú vienes con una ofrenda. No sé quién fue que habló en una ocasión, que estaba hablando, no recuerdo bien, pero hubo una persona que hablaba y decía que en una ocasión lo querían escuchar. Yo creo que fue Michael Carpiadosa. Michael Carpiadosa hablaba de algo que llamó mi atención y me impactó. Él decía que el pastor no podía atender a esa persona. Y esa persona le dijo, yo quiero hablar con el pastor porque es un caso de emergencia. Pero esta persona, ¿tú sabes lo que hizo? Tenía una secretaria, pero automáticamente la persona le dijo que le iba a llevar una ofrenda. Automáticamente el pastor accedió. Automáticamente el pastor le dijo, dile que venga a tal hora y que pase por mi oficina. Es lo lamentable del hecho, Luigi, tú ver como personas, en vez de compadecerse como Jesús por las almas, lo que están detrás de un beneficio y de lucrarse con lo que Jesús le tenía compasión por las almas. Incluso cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces, Jesús no lo dejó ir hambriento. Jesús le dijo que lo recuesten en un lado, y con los panes y los peces empezó a hacer los milagros. Sí. Este es un tema bien interesante, porque nos conlleva a nosotros a entender los principios más importantes de la palabra. Y es que dentro de esos parámetros, Dios bendiga a los que están conectados. Gloria al Eterno. Comparte esta transmisión, señora, porque esto apenas está comenzando. Dentro del aspecto de Dios llamarte, una de las primeras cosas que Dios hace es limpiar tu corazón. Sí. Dios tiene sus estrategias, Dios tiene sus métodos, Dios tiene su diseño. Y pues dentro de que hay hombres y mujeres que Dios lo puso en un cargo en el pastorado, respeto mucho a los pastores, mi respeto para ellos. Dios ha delegado cierta asignación y a veces a la gente se le olvida cuál es la asignación directa de la cual Dios le ha encomendado. Por eso Dios demanda mucho de que todo aquel que se ha llamado al pastorado sea bien preparado, sea bien formado. Cuando hablo de formación y cuando hablo de preparación, no estoy hablando de un instituto bíblico. Mucha gente fueron al instituto bíblico, se prepararon secularmente y ni siquiera tuvieron el llamado pastoral y lo pusieron a pastorear. Estoy hablando de la preparación, de la capacitación que Dios hace, de la formación que Dios hace en un hombre cuando lo llama al pastorado. En mi caso, Dios, yo fui al seminario, no lo terminé, me faltaron algunas materias, las di casi todas. Pero la preparación más grande que yo recibí, la recibí dentro de los procesos que yo comencé a vivir. Comienzo a hablar de esto como pastor. Y uno de los principios que Dios me enseñó es a tener pasión y compasión por la gente. ¿Por qué? Porque Dios me hizo pasar mucha necesidad. Dios me hizo pasar mucha crisis. Viví momentos de necesidad. Yo le decía a Dios, ¿por qué tú me haces pasar tanta necesidad? Y era donde Dios estaba preparando mi corazón
para que cuando yo llegara a posiciones como la que estoy viendo y como las que veré, mi corazón no dejara entrar la ambición por el dinero. Uno de los factores que está afectando mucho a muchos pastores es el factor dinero. Sí. Mucha gente se está dejando llevar por la ambición de tener riquezas, de tener bienes, de tener muchos negocios, dinero. Y tener muchos miembros también. Y dentro de este aspecto necesitamos entender que no es malo tener riqueza, no es malo. El asunto es cuando tu corazón tiene ambición. Cuando tu corazón tiene ambición, te va a conllevar a hacer este tipo de cosas que hace una persona que sea asalariada. No le interesa la vida espiritual de la gente, no le interesa el crecimiento de la gente, no le interesa la formación de las personas que vienen, le interesa su dinero y le interesa el beneficio que puede recibir de esa persona. A veces eso pasa por dos causas. Una, no ha sido llamado por Dios al pastorado. Y dos, fue puesto por los hombres al pastorado. Porque Dios, cuando Dios te llama al pastorado, los procesos que Dios te hace pasar, los principales, es para que tu corazón sea limpio y que no gobierne la ambición dentro de tu corazón. La ambición de conseguir riqueza, la ambición de conseguir dinero, la ambición de tener bienes, de ser poderosos en cuanto a las cosas naturales, es lo que llevan a una persona a querer el beneficio de la gente que llega a la iglesia y no de enfocarse de lo principal, que es la formación y que Cristo se ha formado dentro de esa persona. Entonces, me da pena a veces yo tener que escuchar a gente como yo he escuchado gente del mundo decir: los pastores se hacen de dinero, los pastores son ladrones, los pastores son esto, los pastores son aquello. Y en cierta parte yo a veces me quedo observando, no entro en debate con ese tipo de personas. A veces lo escucho y cuando hay que responder se responde, pero cuando no hay que responder no se responde. ¿Sabe por qué? Porque en realidad lo dicen con razón. Hay mucha gente que está haciendo mucho daño dentro de las iglesias. Sin embargo, todavía hay un pueblo, todavía hay pastores que aman las almas, todavía hay pastores que aman la formación de la gente, todavía hay pastores que no le interesa el dinero tuyo, todavía hay pastores que no le interesa el beneficio que puede recibir de ti, que trabajan para Dios, se dedican a Dios, trabajan para que la gente crezca espiritualmente, trabajan para que Cristo sea formado dentro del carácter de la persona. Pero no vamos a negar de que hay muchos de ellos que caminan con ambición y que se lucran del evangelio. Se están lucrando del evangelio. Lamentable, pero dentro del camino existen muchas cosas, que esa es una de las cosas que no podemos ocultar. En la viña del Señor hay de todo, pero queremos decirle con esto que usted debe de seguir a Jesús por eso. Claro. Porque muchas veces cuando, Luis, suceden estos casos, vemos al pastor y nos desenfocamos de lo que es Cristo, de lo que es Dios, del camino que Jesucristo trazó para cada uno de nosotros. Y decimos, no, que el pastor hacía esto y que el pastor hacía aquello. Está bien, no lo estamos defendiendo, pero sí te estamos diciendo que la salvación es individual, que es necesario que tú sigas el camino. Aunque tú veas que alguien cayó, ora por esa persona, ora por él, porque quizás está en el error y en algún momento va a tener que darle cuenta a Dios, al igual que nosotros. Claro. Nunca pierdas el enfoque por algo que alguien hizo mal, por algo que alguien dijo mal. Si no, ora por esa persona, no lo juzgues, sino camina viendo a Jesús, viendo al blanco, porque si caminaste viendo al blanco, vas a caminar por el camino correcto y vas a ver aquello que Dios dijo, porque estas cosas afectan mucho, Luigi. Cuando tú ves a alguien que te hace estos tipos de comentarios y tú te quedas, que tú no puedes decir nada,
Pero también usted debe de entender que no todos somos así. No. No todos los pastores son así. Hay pastores que dan su vida por las ovejas. Juan 10:1 habla de eso. Jesús hablando de las ovejas. Jesús habla de eso, del buen pastor. Jesús también habla del pastor asalariado, de ese pastor que no tiene compasión, que cuando ve que viene el lobo, en vez de rescatar a la oveja y cuidar la oveja, lo que hace es huir. ¿Por qué? Porque no tiene amor ni compasión, solamente se lucraba o se lucra del pelaje, de lo que tiene la oveja, de la lana de la oveja, para hacer traje, para hacer cualquier tipo de cosa como se hacía en Israel. Exacto. Solamente buscaba el beneficio de la oveja, porque somos comparados como ovejas. Hay veces que hay pastores, Luigi, que se lucran solamente de la oveja, pero cuando la oveja necesita al pastor, cuando la oveja necesita un consejo, cuando la oveja necesita a alguien que le dé una palabra que lo restaure, ¿dónde está el pastor? Ahí está. Señores, compartan la transmisión con alguien. Vamos a leer un texto ahora. Tengo el texto aquí. Quiero leer un texto. Juan capítulo 10, versos 11, 12 y 13. Y aquí voy a detallar algo que va a romper la ideología de algunas personas y del concepto errado que tienen. Juan 10, 11, 12 y 13. Dice la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Aquí, cuando tú comienzas a ver la escritura, te darás cuenta que hay una profundidad que se encuentra dentro de este texto, y voy a tener que detallarla. Hay mucha gente que escuchará esto y le traerá un poquito de confusión, no porque yo la provoque, sino por el concepto que tienen. Por ejemplo, cuando Jesús habla de los asalariados o del pastor asalariado, no está hablando de Satanás. No, de ninguna manera. Cuando Jesús habla del que es asalariado, está hablando de aquellos antepasados que fueron líderes en Israel y que simplemente fueron líderes para lucrarse del beneficio sacerdotal que había dentro del sacerdocio, y no le importaba el pueblo, porque había un beneficio grande en el sacerdocio. Por eso la gente quería estar en el sacerdocio, porque en el sacerdocio tú tenías beneficio. El pueblo diezmaba, el pueblo ofrendaba, y el sacerdote se sustentaba de lo que el pueblo ofrendaba. Y aparte de eso, Dios bendecía la vida de los sacerdotes. Y como mucha gente veía esto, todo el mundo quería estar en el sacerdocio. Sí. Entonces, cuando Jesús habla del asalariado, no se está refiriendo a Satanás. Se está refiriendo a aquellos antepasados que fueron a ser la cabeza de Israel, que fueron a ser los líderes de Israel, simplemente no porque Israel le importara para que ellos conectaran a Dios con Israel, Sino por la posición. sino por la posición y el beneficio que esa posición le daba a los sacerdotes. Eso lo podemos ver en Coré, Luigi, también. Exactamente. Que Coré quería el sacerdocio de Aarón, pero porque él vio los beneficios. El beneficio que había allí, él lo quería. Él no quería demostrarle al pueblo que Dios hablaba a través de él. Él no quería eso. Él quería era el sacerdocio. Porque en el sacerdocio siempre había un buen beneficio que se le daba al sacerdote por cuanto estaba en el oficio. Entonces el pueblo tenía que desbordarse para que ellos fuesen sustentados. Y así hay mucha gente, hermano. Te voy a decir, así hay mucha gente. Así hay mucha gente que quiere tener liderazgo, que quiere llegar a ser pastor, simplemente por el beneficio que recibe. Le voy a decir algo: el que verdaderamente es llamado al pastorado no quiere ser pastor. Exactamente. Te lo digo, y se lo digo aquí a ustedes, y lo he dicho en muchos lugares, y lo he dicho donde quiera que yo puedo predicar, que enseño esto. Si por mí fuera, yo no fuera pastor. Yo no quiero bregar con el pastorado. Dios lo sabe, y a Dios mismo se lo he dicho. Yo no quiero bregar con este asunto. ¿Por qué? Porque es un sufrido, es menospreciado, estoy golpeado.
O sea, el que verdaderamente llamado a ser pastor no quisiera ser pastor, porque sabe el cargo y la responsabilidad que hay en este llamado. Y como uno se desvela por la gente, lo da todo por la gente. Y le doy gracias a Dios que Dios me preparó en esa área. Aprender a no tener la ambición por dinero, sino a tener pasión por la gente. Ayudar a levantar a la gente, a formar a la gente, que la gente tenga alimento espiritual, tenga una vida espiritual. A mí me importa más eso, a mí no me interesa. Y yo le he dicho a Dios, y Dios lo sabe, que en la iglesia donde yo estoy, a mí no me interesa el diezmo, si quiere que nadie diezme. Lo que a mí me interesa es que esa gente crezca. Y que sea salva. Que sea salva. Porque eso es uno de los problemas. Y es como tú dices, Luis, y hay muchas personas que, si tú te das cuenta, no solo en el llamado pastoral, llamado profético, llamado de maestro, el que realmente Dios lo llamó no quiere esto. No quiere. Pero hoy en día hay una serie de pastores que ellos mismos se engancharon, tomaron el título. Dios bendiga, Patricia. Dios bendiga, compartan Patricia. esta transmisión. Tú ves personas, Luigi, que se engancharon al pastorado, porque esto se ha vuelto como una tendencia, como algo que, una ola de personas que se enganchan al ministerio sin Dios llamarlo, porque al igual que Corey y muchas personas, ellos quieren el beneficio del llamado, pero no padecer por el llamado. Sí. Ellos quieren todos los beneficios que trae el llamado, que hay puertas que se te abren. Escuche esto, por favor, porque eso también es lo que buscan muchos, los que son asalariados. Ellos buscan, Luigi, lucrarse de eso, porque tú sabes que una persona que es pastor, ya en este tiempo no tanto, y me voy a explicar por qué. Dios te bendiga, Welmy. Te voy a explicar por qué no en este tiempo, porque ya se ha visto esa sinvergüenza, como dicen, o esas personas que están fingiendo, aparentando ser ovejas cuando son lobos. ¿Por qué lo digo, Luigi? Porque tú sabes que en un tiempo, cuando tú ibas, por un ejemplo, a la embajada, ya sea cualquier embajada, norteamericana o cual sea, cuando tú hablabas, Dios te bendiga, Carlos, cuando tú hablabas que tú eras pastor, Luigi, tú sabes que había muchas puertas que se abrían. Bastante. A ti ni siquiera te revisaban en el consulado. Pero hoy en día han salido una serie de pastores que no son pastores, que se engancharon ellos, o que el pueblo o el público lo llamó pastor cuando no eran pastor. Y tú ves como han hecho una fechoría, han caído presos, han violado niños, lamentablemente, han hecho cosas atroces delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres, que después, aunque tú seas un pastor llamado por Dios, la gente va a decir, ten cuidado con Luigi, porque van a entrarte en ese círculo, aunque tú no tengas la culpa. ¿Por qué? Simplemente por ser pastor. Porque hoy en día hay personas que han visto el beneficio de ser pastor, pero no han visto el proceso que tiene que pasar el pastor para estar en la posición que está. Porque una de las cosas que pasa el buen pastor es que tiene que estar velando por la seguridad de la oveja. Mientras la oveja está durmiendo tranquila, el pastor está orando. Mientras la oveja está comiendo bien, a veces el pastor no ha comido. Escuche esto, por favor. Mientras la oveja está andando tranquilo, con su conciencia tranquila, el pastor por la oveja tiene luchas y guerras que la oveja no lo sabe, y el pastor tiene que estar ahí día y noche. Cuando a una persona se le presenta un momento de angustia y de dificultad, ¿a quién es que llaman? Al pastor. Cuando una persona está pasando por una crisis, ¿a quién es que llaman? Al pastor. Cuando una persona está pasando por depresión, ¿a quién es que llama? Al pastor. Cuando hay un problema en el matrimonio, ¿a quién es el que llama? Al pastor. Pero uno de los problemas que radica dentro de esto, Luigi, lo voy a decir, es que usted busca el pastor para los problemas, pero cuando llega la bendición, ahí se aparta. Hay gente que hace eso. Es lamentable decirlo, pero hay que decirlo porque estamos hablando con toda sinceridad y la verdad. Hay gente que hace usted eso. debe de entender que así como usted busca al pastor para todo, el momento que llegue la bendición de Dios a su vida, también acuérdese del pastor. Alex, ¿por qué tú estás diciendo eso? Si tú estás hablando del buen pastor y el verso del pastor asalariado, porque muchas veces hemos visto esos casos. Buscan al pastor para todo, despiertan al pastor para todo, llaman al pastor para todo. En los momentos de dificultad el pastor está ahí, en los momentos más difíciles el pastor está ahí, pero cuando llega la bendición ellos se van a celebrar con otro, y eso no es posible, lamentablemente. Mire, yo soy testigo de eso. Soy testigo de eso, de lo que está diciendo Ale. Aquí conocimos gente que le dimos la mano,
Nos sacamos la comida de la boca y se la dimos. No por decirlo, no para que usted sepa, sino para testificar cómo uno pasa, hermano, cómo uno padece por la causa de Cristo y en el pastorado. Cómo vimos personas que en su mayor necesidad le dimos la mano, le ayudamos, lo levantamos. Vinieron aquí, se fortalecieron aquí. Lloramos con ellos también. Lloramos con ellos. Hermano, fueron profetizados aquí. Dios les dio palabra. Y cuando se le cumplió la profecía y alcanzaron riqueza, se olvidaron de su lugar y de la gente que le dio la mano cuando ellos no tenían. Eso a veces compunge a uno, no porque uno ande detrás de los beneficios de la gente, sino porque por lo menos tenga una actitud de gratitud. Sea agradecido cuando alguien te dé la mano, cuando alguien te ayude, sé grato con esa persona. Así como tú lo llamabas, lo buscabas cuando tú necesitabas, también cuando tu bendición llega, compártelo con esa persona. Mire, yo no estoy de acuerdo con los líderes que están detrás del dinero de la gente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero tampoco estoy de acuerdo que usted, en su momento de crisis, cuando fue ayudado y cuando fue levantado, después que usted se restauró y que consiguió lo que consiguió, tampoco honró a la persona que le ayudó. Usted lo hace mal. Y yo creo que nosotros tenemos que tomar en cuenta a quienes nos dan la mano y nos ayudan en nuestro momento de crisis, para así también compartir con esa persona las bendiciones que Dios nos entrega. Y mira algo, ¿sabes por qué hay muchos pastores que a veces comienzan bien, a veces tienen el llamado de Dios, a veces Dios los llama y se vuelven asalariados? ¿Tú sabes por qué a veces pasa eso? Porque a veces quieren mostrar que el que es próspero, Dios está con él. Y es un error que hay en esta generación. En esta generación hay un problema. El problema más grande de esta generación es que si tú no eres próspero, Dios no está contigo. Si tú no eres próspero económicamente, Dios no está contigo. Entonces muchos líderes, muchos pastores se dejan llevar por esta corriente y creen que el tener provisión y el tener riqueza le hará entender a la gente que Dios está con ellos. Y no es así, es un error malo. Esto está errado. Yo no estoy diciendo que Dios no lo bendiga. Yo no estoy diciendo que Dios no le dé riqueza. Yo no estoy diciendo que Dios no le dé provisión. Pero eso no certifica de que Dios está conmigo. ¿Cuántos ricos no hay en el mundo? Muchos. ¿Dios está con ellos por su riqueza? De ninguna manera. Entonces, a veces los pastores o los líderes entran en ambición porque ellos quieren mostrarle al mundo de que el que tiene provisión y el que tiene riqueza, Dios está con él y lo respalda. Eso no es así, hermano. No, de ninguna manera. Yo conozco gente humilde que son gente que no tienen grandes riquezas y Dios está con ellos. Amén. Así. Dios está con ellos. O sea, no tienen que mostrarle al mundo de que tienen que tener riqueza para que Dios esté con ellos. Eso es mentira. Hay gente humilde. Dios bendiga a Américus. Dios bendiga a Mary Guzmán. Hay gente humilde que no tiene dinero, líderes humildes que han entregado todo por la obra, que lo han dado todo por la obra. Dios bendiga a Wanda, Viñafaña. Dios te bendiga, mi hermana. Comparta la transmisión, mi gente. Compártala, que esto está bueno. Hay gente que no tiene nada, sin embargo, Dios está con ellos. Se le está diciendo a alguien que en el momento de su crisis, en el momento en que yo pasé más necesidad, que en el momento en que yo pasé más hambre, yo veía a Dios a mi lado. Entonces, a veces la gente entra en ambición de querer tener riqueza para mostrarle al mundo que Dios está con ellos por las riquezas que ellos tienen. Por ejemplo, Asaf. El salmista Asaf cometió ese error. Cometió ese error. ¿Sabe por qué? Porque él miraba a los impíos, a los inconversos, a los que practicaban el mal, a los que hacían maldad, lleno de riqueza. Cómo prosperaban, cómo crecían su riqueza, cómo crecían sus bienes. Y él decía, pero ¿cómo es posible que yo, siendo justo, estoy pasando necesidad, estoy pasando hambre, estoy pasando sequía, siendo justo, cuando debería de ser al contrario? Debo de ser bendecido, debo de ser prosperado y debo de tener riqueza. Y fue al contrario. El hombre no tenía riqueza, no era prosperado y no era bendecido. Entonces, cuando él vio a los inconversos viendo su riqueza crecer y viendo lleno de grosura, lleno de bienes, se fue a quejarse con Dios, a decirle, Señor, ¿cómo es posible esto? Dice que cuando él entró al santuario de Dios,
allí Dios le mostró el fin de ellos y allí Dios le mostró el fin de él. Y ahí él se dio cuenta que aunque él no tenía riqueza, que aunque él no tenía bienes, al final de la jornada, como decimos nosotros, iba a ser un final de salvación. Y el final de ellos, aunque tengan riqueza, iba a ser un final de perdición. Y Dios necesita demostrarle a mucha gente este asunto. Dios necesita demostrárselo. ¿Cómo yo di que voy a tener una ambición de tener riqueza para mostrarle al mundo de que Dios está conmigo por la riqueza que yo tengo? Eso es incorrecto. No todo el mundo está llamado a tener riquezas. No todo el mundo está llamado a ser próspero. No todo el mundo está llamado a tener bienes. No todo el mundo está llamado a eso. Hubieron gente en la Biblia que sí tuvieron riqueza, que sí tuvieron dinero, pero otros no. Es así, Patricia, se enorgullecen. Por eso es que Dios a veces, y le voy a decir esto, hermano, escúchame, dale, que no, fluye, la parte. Fluye. Hay gente que Dios necesita procesarlo primero, porque si Dios le da riqueza, ellos muestran lo que ellos son. Sí, revelan su identidad. Revelan lo que ellos son. Por ejemplo, mira, Dios me dijo un día, hay escenarios que yo te voy a llevar, no es para que tú brilles, sino para que muestres lo que tú eres. Y yo le dije a Dios, explícamelo. Por ejemplo, gente que aparentan ser humildes y tienen orgullo por dentro, yo le daré riquezas para que la humildad que ellos manifestaban se desaparezca y salga el orgullo que ellos tienen en el corazón. Eso Dios habló conmigo una vez. Y hay gente que se esconden detrás de una falsa humildad, esconden el orgullo. Y por eso el mismo Dios permite que la riqueza llegue. Simplemente ¿para qué? Para que ellos vean que son mentirosos y que mienten. Y que lo que ellos dicen no era lo que ellos tenían guardado en su corazón. Entonces, a veces el pastor asalariado o el líder asalariado es asalariado porque quiere mostrarle al mundo tener riqueza, tener bienes, porque simplemente cuando Dios está contigo tú serás prosperado. Y ese es el error que nos han metido a esta generación y a este pueblo. Eso es mentira. Dios bendiga a Elizabeth. Dios bendiga a Elizabeth Penny. Sí, y eso que tú estás diciendo es muy poderoso, señores. Compartan esto, por favor. No, y escúchame, y voy a entrar en la parte de los predicadores asalariados, que hay muchos también. Sí, también. Es que entra todo eso. Es un conglomerado, como decimos. Si tú te das cuenta también, una de las cosas del pastor asalariado es aquel que no da pasto. El buen pastor te va a dar pasto. Pasto es alimento. Te va a alimentar. Por eso tú ves, Dios bendiga a Roseli. Por eso tú ves personas o pastores que están ahí, pero no saben darle el alimento que necesita la oveja. No saben sustentar a la oveja. No saben guiar a la oveja. A veces la oveja sigue caminando en el camino y es porque Dios le está dirigiendo, es porque Dios le está llevando. Andy, Dios te bendiga. Pero Andy, si tú te das cuenta, Luigi, tú nunca has visto a un buen pastor sin darle el alimento que necesita la oveja. El buen pastor siempre está pendiente del alimento de la oveja. El buen pastor está pendiente si la oveja le sucede algo. El buen pastor está pendiente si la oveja le cae alguna plaga para él poder quitarle aquello que esa oveja tiene. Porque muchas veces tú ves que el pastor solamente es de nombre que pastor, pero no tiene cuidado de la oveja. Y una de las cosas que cometen hoy en día el pastor asalariado es que busca tener multitud, busca tener cantidad, no calidad. No le importa cómo la oveja ande, cómo la oveja esté, porque está buscando solamente, como decía Luigi, el beneficio de decir: yo tengo una iglesia grande, yo tengo X cantidad de dinero en el banco. El pastor asalariado solamente busca honores para él, busca beneficio propio al punto de decir: yo tengo tanto reconocimiento, porque tú sabes que el pastor asalariado lo que busca es engrandecerse él, que la gente lo vea, que digan: wow, pero qué mega iglesia tiene este hombre. Dios bendiga, Sisto Fría, Dios te bendiga. Qué gran iglesia tiene este hombre, wow, cuántos miembros. Pero cuando tú dices: ¿a cuánto ese pastor va a visitar? ¿A cuánto ese pastor llama cuando se siente mal? ¿A cuánto ese pastor atiende cuando ese miembro, esa oveja se siente caída? ¿Cuánto matrimonio ha restaurado ese pastor?
cuántas personas que quisieron descarriarse, que quisieron quitarse la vida, ese pastor ayudó. Escucha esto, por favor, con detenimiento. ¿A cuántos ese pastor ayudó a salir del lugar donde se encontraban? Porque el buen pastor eso es lo que hace, que cuando tú sientes que te está desviando del camino, él te endereza. Con el callado vuelve y te entra. Con la vara y el callado te infunden aliento. Ahí es que el pastor vuelve. El buen pastor es aquel que hace eso por la oveja. Es aquel que entra al redil nuevamente cuando la oveja quiere desviarse. Pero hay pastores que no. Hay pastores que ellos tienen su propio secretario y ellos se lucran de muchas cosas. Y ellos ni saben qué es lo que está pasando con la oveja. ¿Por qué? Porque no tienen cuidado de la oveja. No tienen una atención a la oveja. No tienen a alguien que quizás le esté dando seguimiento a esa oveja. Por eso tú ves que hay gente, Luigi, que van a ciertos lugares y dice: yo fui allí, pero ni caso me hicieron. ¿Cómo te van a hacer caso si ese pastor no tiene cuidado ni siquiera de lo que estaban? Mira, ahí entra otro punto importante. La persona, los líderes que trabajan a Dios por beneficio de la gente, a veces trabajan. Y el pastor asalariado, Dios bendiga a María Elizabeth, Dios bendiga pastora, un abrazo para usted. El líder asalariado, el pastor asalariado, no le importa el crecimiento ni la formación de sus hijos. Porque vamos a romper el sistema, El sistema lo voy a romper aquí. Dejemos de estar viendo a la gente que viene a la iglesia y a los que se congregan como miembros. Vamos a verlo como hijos. Porque cuando tú lo ves como miembro, hay gente que lo ve como miembro y por eso en el momento de su necesidad no le dan la mano. Ve a esa gente como hijo. Todos los que llegan a la iglesia y lo que Dios te permite estar bajo tu cobertura se convierten en tus hijos espirituales. Dejemos de estar viendo esto. Un abrazo a la pastora Elizabeth. Dejemos de estar viendo a la gente que llega a la iglesia como simple miembro. Esa gente se convierte en hijos cuando deciden buscar a Dios. Entonces yo conozco pastores que por causa de que son asalariados, de que trabajan por recibir dinero o beneficios de alguna persona, de alguien o de los que están en la casa, cuando ven a alguien que está subiendo con una formación que Dios le está dando, escuche, recta y conforme a la escritura, le hacen guerra para que no fluya. Porque si esa persona llega a tener posición dentro de la iglesia, ellos saben que será un peligro para los beneficios con los que ellos están lucrando. Y yo lo digo aquí con toda seguridad porque me tocó vivirlo. Como yo tuve que ver gente que por atrás me serrucharon el palo porque yo golpeaba supuestamente para ellos en el mensaje, le golpeaba el sistema de beneficios que yo tenía. Yo tuve que vivir eso, hermano. Yo tuve que vivirlo en carne propia. Como gente por atrás eran mis hermanos, por delante eran mi hermano y por detrás me serrucharon el palo para que yo no subiera como predicador ni como pastor, porque yo le golpeaba su sistema de beneficio. Y cuando hablo de sistema de beneficio, estoy hablando de gente que se lucraban y que se lucran de los beneficios del pueblo. Yo sé que Dios te bendice, yo sé que Dios te prospera, yo sé que Dios da riqueza, yo sé que Dios lo hace, pero no quiera venir tú a utilizar altimañas o habilidades para sacarlo de los bolsillos de la gente, nada más para obtener ganancia. Amén. Entonces, Dios necesita romperte el conocimiento errado que mucha gente tiene. Yo estoy de acuerdo que a los pastores, a los líderes, hay que honrar a esa gente. Claro que sí. A la gente, mira, hay gente que están dedicada a la obra. Hay gente que lo han dado todo por Dios. Hay gente que se han entregado a la vida, a la comunidad. Hay gente que se han entregado a la sociedad, a servirle al pueblo, a servirle a la gente. Esa gente han dado todo, el servicio. Esa gente han dado dinero. Esa gente se han entregado con amor, con pasión. Yo estoy de acuerdo que se honre a la gente que se entrega por la obra. Yo estoy de acuerdo que se honre a la gente que se entrega por las almas. Yo estoy de acuerdo que se honre a la gente que lo dé todo por Dios, por la sociedad, para que esa gente traten de conectarse con Dios. Lo que yo no estoy de acuerdo es que se esté honrando a la gente que son asalariados y no son verdaderamente gente que se entregan a la sociedad. Ahí es que entra el punto que yo le iba a decir. Y te voy a decir algo, el pueblo muchas veces es culpable de eso. Claro. Porque lo conllevaron a eso.
Porque saben honrar más a un habilidoso que le saque del dinero Es del el bolsillo que a uno que le traiga palabra de Jehová. Es el mayor problema, que tú fajándote con esa persona ahí. Escuche bien con detenimiento, por favor, para que no se malinterpreten estas palabras. Muchas veces tú ayudas a alguien, no para beneficio, no. Pero llega uno de Juan de los Palotes, como dicen, y a ese quieren entregarle todo. Ellos quieren entregarle todo a aquella persona que ellos saben que realmente no tienen fruto, porque parece que no leyeron esa parte cuando la Biblia dice: por su fruto los conoceréis. Usted tiene que ver los frutos que esa persona esté dando, porque muchas veces ellos se visten como ovejas, pero niegan la eficacia de ella, niegan la eficacia de lo que dice la palabra. Ellos vienen como ovejas, tranquilos y sumisos, pero después, cuando logran su cometido, empiezan a convertirse en lobos, a sacar la garra. Y a veces la gente quiere honrar a aquellos que realmente ellos saben que no son de Dios. ¿Cómo ellos no saben que no son de Dios? Porque cuando realmente te necesitan, siempre buscan un pero, siempre buscan una excusa, siempre buscan un pretexto y nunca están ahí. Pero cuando llegan los beneficios, quieren lucrarse. I'm sorry, te equivocaste. Si no estuviste en el momento donde yo te necesité para la obra de Dios, escuche bien, no para mí ni mi beneficio, para la obra de Dios, usted tiene que saber que el que estuvo ahí es aquel que va a recibir de parte de Dios y de parte mía aquello que esa persona se merece por trabajar en la obra del Señor. Porque muchas veces viene uno que nadie conoce y de repente quieren entregarle todo. Y tú dices: pero ¿cómo es esto? ¿Cómo hay personas que quieren honrar al que no conocen y al que está con ellos ahí día y noche, trabajando, dándole la mano? Si hay que orar, si hay que interceder, si hay que hacer cualquier cosa, tú lo ves que ellos hacen caso omiso a eso, y al que viene de por allá que nunca quiere estar ni participar, aún pudiendo, que siempre busca una excusa, un pretexto, quieren honrarlo en todo, y es lamentable eso. Mira, te voy a decir algo: no todo el dinero que se da se coge. Es otro punto. ¿Sabes por qué? Hay mucha gente a veces que enfrenta situaciones y crisis simplemente por coger dinero mal habido que ellos no saben de dónde salieron. Líder, a ti que me estás escuchando, pastor, a ti que me escuchas, ten cuidado, ten cuidado. Ora, aún hasta para la ofrenda, aún hasta para lo que te vayan a dar. Tú no sabes de dónde sale eso. Estoy hablando de gente que vienen a ti y tú no sabes quiénes son. Ya lo que tú conoces, tú sabes que son gente. ¿Cuáles son sus intenciones? Tú sabes, ya estoy hablando de gente que tú no conoces. Porque muchos pastores, muchos líderes han caído en ciertas maldiciones por causa de que han cogido dinero mal habido y ellos no saben de dónde han salido. Ten cuidado, cuídate de eso. Cuídate de eso, porque conocí un pastor, hay un pastor amigo mío que predicó una vez en una actividad. Cuando él predica la actividad, él me lo testificó a mí. Eso me lo testificó él. Y yo sé que es verdad porque es un hombre de Dios. Me testifica a mí y me dijo: Luigi, mira, yo estaba predicando en una actividad una vez y me estaban dando una buena ofrenda. Y el Señor me dijo: cuidado, no la coja. Era un anatema. Porque en la ofrenda, así mismo le dijo, porque la ofrenda es un anatema. Ok, la ofrenda, el anatema era la ofrenda o el anatema lo tenía el que la estaba dando. Entonces cuando él le dice así, él rechaza la ofrenda y no la coge. Y cuando la rechaza, cuando termina de predicar, él va saliendo. Y cuando él rechaza la ofrenda, después que la actividad acaba, cuando él se va, se le acerca a una hermana y le dice: varón, mire, eso le mandó el Señor. Y esa él la cogió porque el hombre en ese momento sintió a Dios. Pero la ofrenda que le estaban dando los líderes de la actividad no la cogió, porque Dios le dijo: cuidado con esa ofrenda, no la coja, hay anatema. Entonces nosotros a veces, hasta para eso tenemos que cuidarnos. A veces somos muy ligeros. Todo el que llega dándonos queremos recibirlo sin saber de dónde ha salido eso. Le pasó a Eliseo. No, a Eliseo no, a Giesi, perdón. Que por causa de tomar a una ofrenda que no se le permitió que tomara, tuvo que ser partícipe de una maldición, y su familia y su generación siguió con esa maldición. Mi pregunta es: ¿fue el diablo que lo maldijo?
¿O fue la palabra que Dios puso en la boca de Eliseo? La palabra, porque el hombre mintió 2 veces. Le mintió a Naamán y le mintió a Giesi. A los dos. Porque Giesi no la quería porque él sabía que lo estaban comprando con esa ofrenda. Con la ofrenda. Y él entendió que él no debía de coger eso. Y el hombre ahí fue que Eliseo se dio cuenta que no era apto para ser el profeta de oficio. Porque como él era el siervo, él era quien lo seguía a él. Cuando Eliseo no estuviese, así como no estuvo Elías, que el manto cayó sobre Eliseo, así mismo el manto iba a caer sobre Giesi. Pero eso le impidió a Giesi ser el profeta de oficio de ese tiempo, del momento después que Eliseo no estuviese. Exactamente. Aquí entra otra parte, hermano, y voy a hablar y a dirigirme a aquellos hombres y mujeres que Dios lo ha levantado como predicadores. Mire, si Dios, porque nada más no voy a hablar del pastor asalariado, también hay muchos líderes, Sí, predicadores, que caminan bajo esa atmósfera que predican por una ofrenda. y que predican por el beneficio que ellos puedan recibir, no porque la gente reciba de Dios, no porque las almas reciban de Dios. Y con eso no estamos diciendo que no se le honre como No, hombre de Dios, como no, mujer de Dios, no. sino que usted no le ponga precio a la palabra. Exactamente. Mire, la mayoría de gente que anda teniendo negocios con el evangelio todavía no ha tenido el corazón sanado. Hay gente a veces que hace este tipo de cosas porque Dios no lo ha procesado y no lo ha preparado en cuanto a tener un corazón limpio para dar por gracia lo que por gracia han recibido. Si Dios comenzara a llamar a cuenta hoy a muchos líderes y a pedirle lo que han hecho con el ministerio, hubiera muchos que quedaran avergonzados delante de Dios. Y tú me dirás, ¿por qué? Porque muchos, no todos, la gran mayoría de esta generación han estado dando el evangelio por el beneficio que reciben de la gente. Misioneros que les gusta ir a los lugares donde ellos reciben más y no van a los lugares donde verdaderamente se necesita. Ahí aparece una agenda de una vez y que no, estoy agendado. ¿Tú entiendes? Pero si hay algo para ellos lucrarse, dice, no, yo voy, Dios me habló. ¿Tú me entiendes? Son mentirosos. De gente que le gustan ir a los lugares donde saben que ellos lo pueden honrar. Pero ¿por qué no van a los lugares donde saben que nadie lo va a honrar? O lugares pequeños donde no hay nadie, donde hay necesidad. Jesús iba a los lugares donde había más necesidad. Y otra de las cosas que muchos predicadores no han entendido, que Dios se manifiesta más donde hay necesidad que donde hay abundancia. Pero ellos no entienden ese misterio. A veces ellos quieren ver señales, milagros y prodigios, pero quieren ir a lugares exóticos. ¿Por qué no van a los lugares marginados, a los lugares donde se necesita la palabra, a los lugares donde la gente carece de una palabra viva y eficaz, y una palabra que los levante, una palabra que los confronte, una palabra que los acerque más a Dios? Mira, si Dios comenzara a revelar hoy, si Dios revelara ahora mismo la condición del corazón de mucha gente, muchos predicadores estuvieran en disciplina. Tú me vas a preguntar, ¿por qué, pastor? Mira por qué. Porque muchos de ellos se mueven a los lugares por la buena ofrenda que se le da en ese lugar. Y te voy a testificar esto. Cuando entró la pandemia en marzo, recuerdo que era mi cumpleaños, marzo 2020, cuando entró el COVID-19 aquí a República Dominicana. Dios bendiga a Rafael Moronte. Cuando entró el COVID en el 2020, recuerdo que era mi cumpleaños en marzo, y entró, esa fue la temporada que nosotros más salimos a predicar. En el tiempo del COVID-19, todos los predicadores que caminaban por el beneficio que recibían de la ofrenda, tú no lo veías ellos predicando. Se le tumbó el negocio que tenían. ¿Por qué? Porque ellos predicaban en grandes actividades, porque ellos saben que ahí le van a dar una buena ofrenda. Y nosotros duramos alrededor de 6 o 5 meses dentro de la pandemia, moviéndonos mucho predicando. Una muchacha, una amiga de nosotros que conocemos, tiene un vehículo y nosotros nos movíamos con ella en la pandemia. Y ella nos movimos mucho a hacer el retiro en otros lugares, a predicar en otros lugares. Y salimos mucho. Pero mira, hermano, hubo una amiga mía que está en Estados Unidos, me mandó $100.
El mensajero me trajo los $100 aquí a la casa. Y cuando me llegaron, que yo recibo los $100, el Espíritu Santo me habla y me dice, eso para que tú veas que tú no vives por una ofrenda y que tú no dependes de una ofrenda. Porque hay gente que, lamentablemente, el caso hay que decirlo, el mensaje lo disfrazan porque dependen de lo que la gente le da. Y yo le doy gracias a Dios que Dios en esa parte nos ha sanado. Yo no tengo compromiso con nadie, yo no tengo compromiso con nadie en la predicación. Por eso yo hablo, mire, usted no ve aquí en esta plataforma. Por eso hablamos con tanta libertad, así como usted no ve hablando aquí en la plataforma. Por eso hablamos con libertad. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros no estamos sujetos a nadie en el sentido de que no tenemos que depender de una persona para nosotros disfrazar la palabra. Como muchos predicadores lo hacen, que van a la iglesia, van a la actividad a predicar, y como ellos saben que si dicen una palabra que le puede afectar a la persona que tiene beneficio, no dicen la palabra por causa de que ellos reciben una buena ofrenda. Y eso es un punto muy interesante, que por ejemplo cambian el mensaje, lo disfrazan. Y otra de las cosas y otro de los puntos de que el pastor asalariado invita a ciertas personas a predicarlo, los líderes también, que muchas veces se confabulan. ¿Tú sabes lo que hacen? Le dan el mensaje que ellos deben de predicar. Pues no es el Espíritu Santo el que gobierna en esa iglesia. No, porque ya ellos son los que gobiernan ellos. Tú me vas a predicar eso. Bueno, I'm sorry, te equivocaste. Ya yo vengo con un mensaje dirigido desde el cielo. Dios me dijo lo que tengo que hablar y lo que no debo de hablar. Por eso es que uno predica con esa libertad, que no es que tú me vas a comprar por una ofrenda. Ojo con esto, no es que usted no necesite la ofrenda, porque hay momentos donde el predicador, porque a veces busca un pasaje prestado. Dios bendiga Salomé. Dios bendiga Salomé, compartan esta transmisión. A veces usted busca un pasaje prestado para irse a predicar la palabra, a llevar el mensaje. Y hay personas que también lo que te dicen es que Dios te sigue usando, pero mi amor, hazte responsable. Hazte responsable. Dios me usa, yo siempre he dicho eso, Dios te usa, Dios no te usa. Yo me tengo que hacer responsable del predicador o la predicadora. ¿Por qué? Porque yo lo invité. Claro. De tal lugar a tal lugar. No sé si esa persona ha comido, no sé si buscó algo prestado para venir a la actividad, siendo responsable de que ya aceptó la invitación. Hágase responsable. No le ponemos tarifa para predicar, pero lo que Dios le ponga, entréguelo, porque muchas veces Dios le dice honra a Luigi y lo que te dan es algo que Dios no ha dicho que te den. Te dan hasta un ejemplo, dale 200 pesos a Luigi y lo que te dan son 100, se quedan con 100. Mira, eso está fuerte lo que tú estás diciendo. Yo tuve, no sé dónde fue, pero tuve con algunos pastores reunidos. Y cuando tuve con unos pastores reunidos, no sé a dónde fue. Sí sé que habían algunos pastores ahí. Y nos reunimos, era una reunión. ¿Sabes qué yo dije? Me atreví a decirle. ¿Tú sabes por qué me atreví a decir eso? Porque así como también no estamos de acuerdo con la gente que solamente predica por beneficio, exacto, también no estamos de acuerdo con una persona que invite a alguien y que lo deje ir con la mano vacía. Mire por qué. Exactamente. Cuando estoy en la reunión de pastores, ¿sabe qué me atreví a decirle? Me bajó esa fuerte, varón. Dije, ¿tú sabes qué? La mayoría de los predicadores que cobran, a veces los culpables somos nosotros de que ellos estén cobrando. Y yo vi uno que me miró. Y yo dije, ¿tú sabes por qué a veces somos los culpables? Porque a veces lo invitamos y a veces vienen desde lejos. Y vienen desde lejos y a veces buscan dinero que no tienen. Y cuando Dios lo usa, nosotros le decimos, Dios te sigue usando bien, gracias, y lo dejamos ahí así sin nada. Y que el problema, Luis, es que si tú te das cuenta, a veces esa persona tiene familia, a veces esa persona no tiene ni pasta de dientes, a veces esa persona no tiene ni jabón, a veces esa persona quizás tiene un día sin comer. ¿Por qué? Porque no tenía nada. Y quizás dice, bueno, Dios que me dijo que vaya a esta prédica porque siento que Dios algo va hacia allí, o va a tocar a alguien porque uno se mueve en fe, o va a tocar a alguien para que me dé algo para yo comer porque tengo días que no como y le estoy pidiendo al Señor. Y tú ves que lo que te dicen es que, varón, Dios lo sigue usando. Y a veces los culpables son los líderes. ¿Sabes por qué? Porque a veces hay predicadores que tienen su corazón sano. ¿Y sabe qué? A veces lo llevan
a que el predicador tenga que hacer este tipo de cosas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Claro que no, pero hemos visto No muchos estoy de casos acuerdo, como eso. pero he visto muchos casos, y escuche, y aparte de que he visto muchos casos, he tenido que pasar por esa situación. Hemos pasado por esa situación. Y hemos escuchado esos casos de personas que no cobraban, pero después que vieron que el pueblo estaba así, como con esa mezquindad de que lo invitaban al lugar y esa persona pasando necesidad, cuando Dios comenzó a usarlo para llamarlo e invitarlo, esa persona lo que podía ni una tarifa. ¿Por qué? Porque se acordó de aquel entonces, cuando él estaba pasando su proceso, que los pastores lo que le decían de que Dios te sigue usando. Entonces ahí hay que tomar en cuenta que necesitamos ver y razonar. Mira, vuelvo a repetirlo, si Dios llamara a cuenta a muchos líderes en este periodo, yo no sé ni qué le van a decir a Dios. No sé ni qué le van a decir. ¿Por qué? Porque a veces hablamos de un Dios y hablamos de un reino, y a veces ni siquiera vivimos eso que nosotros hablamos. Ni conocemos al Dios de ese reino, porque ¿qué? Es lamentable. Entonces, usted necesita sujetarse a la palabra, camine en la palabra, compre la verdad con su justicia, pero no la venda. Y uno de los puntos, mire, aquí voy a tocar algo, señores, compartan esta transmisión con alguien. Mira, aquí yo voy a tocar un punto poderoso, que es cuando Jesús llega al templo, que dicen que los cambistas estaban ahí, que él comenzó a darle patadas a todo lo que había, que han convertido mi casa en cueva de ladrones. Pero la gente no sabe, Dios te bendiga, Daniel. La gente no sabe el misterio que se esconde allí y por qué Jesús le entró a patar a todo lo que había allí. Esa gente se estaba lucrando del beneficio y estaban teniendo beneficio vendiendo a un precio elevado que como se vendía afuera. Porque en ese tiempo de la Pascua se reunían de todos los lugares y de las zonas aledañas de aquel lugar. Se reunían los judíos y venían a traer su sacrificio, a orar al templo y todas esas cosas. Pero ¿qué hacían estas personas? Ellos se lucraban del beneficio y decían que no se podía comprar afuera, cuando afuera era más barato que adentro la venta. Ellos lo que hacían era que lo vendían en un precio elevado y ponían guardia. ¿Usted sabe para qué? En ese tiempo ponían guardia para vigilar quién compraba afuera y de que chequear si no estaba alterado lo que ellos compraban, si no tenían golpes, si no tenían defectos. Y ellos, lo que venían también los extranjeros, para pasar eso y no tener que pasar por ese chequeo, ellos lo que hacían era directamente que lo compraban adentro. Pero esa gente lo que se estaban lucrando y beneficiando del dinero de aquellos extranjeros y de muchos judíos, cuando los judíos lo podían comprar afuera, ellos se estaban lucrando. Y Jesús, al ver de esto, entonces lo que hizo fue que se airó y comenzó a entrar la patada. Mi casa es casa de oración, ustedes la han convertido en cueva de ladrones, porque era un negocio lo que había allí. Ellos lo que tenían un negocio. Y oye, ¿cuál es el misterio? ¿Por qué Jesús más incomodó? Porque ellos tenían un negocio avalándolo por la palabra. Ahí está el asunto. Avalando por la palabra de que todo lo que estaba del sacrificio que se hacía en el templo, tomaban la palabra para lucrarse. Eso fue lo que le incomodó a Jesús. Y una de las cosas por las cuales dieron muerte a Jesús fue por eso, porque Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Punto número 1. Punto número 2, porque Jesús le tumbó el negocio a ellos. Y como Jesús le tumbó el negocio, ellos no lo vieron con buena vista a Jesús. Ellos dijeron, hay que matar a este hombre. Como Dios se lo tumbó el negocio a muchos predicadores en la pandemia. Le cerró la puerta. Nada más era actividad de aquí, actividad de allí. Y ellos lucrándose porque ellos tenían eso como negocio. Mira, es lamentable ver gente del mundo decir, yo me quiero enganchar al pastorado porque allí recibo dinero. Da pena yo tener que escuchar gente del mundo decir, quiero ser pastor porque ahí lo que es el pastor. En par de meses le dan el 10. Le dan el 10. En par de meses, tienen casa. ¿Tú estás entendiendo lo que estoy diciendo? Es lamentable. ¿Cómo es posible que en el mundo se estén viendo este tipo de cosas? Cuando debe de ser al contrario, que se debe mostrar la pasión, se debe mostrar el amor y se debe mostrar el reino de Dios desde la expectativa en la que Dios lo tiene en la Sagrada Escritura. ¿Cómo es posible? ¿Tú sabes la cantidad de predicadores que Dios le tumbó el negocio que ellos tenían en la pandemia? A muchos, a muchísimos. Dios lo sentó Dios en su casa para que ellos aprendan a depender de Dios y no de la ofrenda que la gente le daba, porque estaban disfrazando el mensaje mucho. Lo estaban disfrazando. Entonces son realidades que usted no va a escuchar dentro de la iglesia. Entonces, aquí hablamos con libertad, porque aquí nosotros hablamos con toda transparencia. Nosotros no estamos sujetos
a que bueno, tenemos que disfrazar la palabra. No estamos sujetos a eso. Nosotros podemos hablar con toda libertad por cuanto Dios ha obrado en nosotros. Y el punto más fuerte, uno de los puntos fuertes también aquí que el Señor me trae a memoria, es que antes para tú entrar al ministerio, tú tenías que ser aprobado. Escucha esto. Por Dios. Aprobado por Dios, no por el hombre. No porque te pongan, porque hoy en día di que tú vas a ser pastor y la gente de una vez está buscando di que iglesia, di que buscando di que local y buscando silla y buscando mesa. Pero ¿qué es esto, Dios mío? Como cuando Pablo ni siquiera tienen la preparación. Si tú ves los discípulos oraban para que alguien entre al ministerio. Incluso cuando escogieron a Esteban, ¿qué pasó? Ellos oraron, echaron suerte, pero hoy en día no. Hoy en día cualquiera puede ser pastor. Y cuando tú ves su capacidad, escuche bien esto, porque esta es una palabra que se ha malinterpretado mucho en la Biblia. La gente lo ha malinterpretado. De lo vil y menospreciado cogió Dios para avergonzar a los sabios. No es que tú no seas vil y menospreciado, pero que hay gente que ni siquiera tiene la capacidad, Luigi, para estar en el pastorado, y tú lo ves y que son pastores. Ese es otro punto. Que no tienen alimento para el pastor, no tienen alimento, perdón, para la oveja. Que tú ves que hay miembros que mejor dicen, invita a predicar a otro pastor porque que usted me está dando comida recalentada. La recalienta. No tienen una palabra viva y eficaz. Dan comida recalentada. Que tú ves que cuando el pastor está predicando, los miembros se le duermen. Pero Sí. ¿por qué los miembros se le duermen? Porque no hay estudio, no hay una vida de lectura. No hay Porque una intimidad. el detalle es, Luigi, que hoy en día los pastores creen que nada más oración es buenísima la oración, pero usted debe de entender algo. Hay que usted prepararse. tiene que estudiar también. Hay que porque no es prepararse. oración que usted le va a dar. Usted le va a dar palabra de Dios. El pueblo necesita palabra de Dios. No solamente que usted ore, no. Ore 1000 años. 1000 años ore, sin pararse, 1000 años. Pero entienda que usted tiene que alimentarse de rollo. ¿Qué le dijo Dios a muchos profetas? Cómete rollo. Como le dijo Ezequiel. No fue hora que él dijo. No. No fue hora que Dios le dijo. Cómete rollo, porque es necesario tener rollo para tú poder entonces alimentar una multitud que te sigue. Alimentar a la persona que Dios va a poner en tu mano. Hay muchas personas que Dios se la ha puesto en la mano, pero ellos mismos lo matan. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Si usted no tiene conocimiento, no se evita que no va, porque usted no va a poder alimentar a esa multitud o a ese pueblo o a esas ovejas. Y muchas veces usted mismo lo que construyó con la mano lo va a desbaratar con los pies, porque cuando viene a ver va a decir palabras por falta de manejo y por falta de conocimiento que va a llevar a esa oveja de carriazo. Ese sistema necesita ser reestructurado en el sentido de que no solamente la oración, no solamente el ayuno, no solamente el silicio, como muchos enseñan. Necesitamos prepararnos en la palabra. Necesitamos tener conocimiento. Necesitamos aplicar conocimiento. Necesitamos vivir conocimiento. Necesitamos experimentar conocimiento. Necesitamos tener relación con el conocimiento. ¿Cuánta gente están en un cargo y hay ciertas cosas que no conoce de la Biblia? No conoce de la escritura. Entonces, ellos tienen un cargo simplemente porque le dieron el cargo, pero no tienen una revelación, no tienen conocimiento de la palabra, no tienen iluminación en el reino, no saben cómo conectar a la gente con Dios. ¿Sabe cómo yo me doy cuenta cuando un líder tiene verdaderamente la capacidad de ser líder? Cuando es líder y cuando tiene la capacidad de conectar a la gente que está al lado de ellos con Dios. Ahí yo me doy cuenta. ¿Cuánta gente nada más tiene el nombre de pastor? ¿Cuánta gente nada más tiene el nombre de líder? ¿Cuánta gente nada más tiene el cargo? Lo pusieron allí por su bonita cara. Mira, aquí va a entrar otra parte fuerte. Hay gente que entran a la iglesia, son inconversos, entran a la iglesia, se convierte, y porque tienen dinero, los pastores le dan cargo. Se fue la luz aquí. No oran, no preparan a esa gente, no capacitan a esa gente, y ya porque tienen dinero le dan cargo. Lo ascienden. Yo no entiendo esa En el reino de Dios, Dios no trabaja así. Yo conozco gente que vinieron a la iglesia y porque tuvieron dinero, de una vez fueron ascendidos a cargo, sin preparación, sin capacitación, sin llamado de Dios y sin que Dios lo pusiera. ¿Y quiénes son los culpables? Bueno, los líderes que lo plantaron.
Y ahí es que entra el punto del buen pastor. El buen pastor busca siempre la dirección de Dios. Es que ahí es que está el detalle. El buen pastor siempre va a buscar la dirección de Dios en cada paso que dé. El pastor asalariado no le importa que la grey se corrompa, que haga lo que sea. ¿Por qué? Porque es lo que está buscando su propio beneficio. Increíble. El pastor asalariado lo que está buscando es lucrarse. ¿Con qué? Con la fe, porque ese es otro problema. ¿Qué pasa, Luigi? Que hay gente que viven por fe, pero hay otros que viven de la fe. Ahí entra un punto principal. Como hay gente que, por causa de que hay beneficios en el pastorado, en el ministerio a tiempo completo, quieren dedicarse a tiempo completo. Es otro problema. Cuando no fueron llamados a tiempo completo. Miren, aquí entra un punto que nos va a zarandear a todos. A veces, gente que no fueron diseñadas a ser llamada a tiempo completo, a trabajarle a Dios a tiempo completo, están trabajando en esa posición y por eso está viniendo problemas sobre la vida de ellos. Si tú no eres llamado a tiempo completo, cuidado con ponerte tú. No te enganches. Ahora, si tú estás siendo llamado a tiempo completo y por tú estás involucrado en el trabajo, no te has dedicado a tiempo completo como Dios quiere, también puedes tener problemas. Ten cuidado. Tú tienes que estar en la posición donde Dios te quiere. Mano, mire, le digo algo. A mí me han ofrecido cargo. Y simplemente porque Dios no me quiere en ese cargo, yo he dicho, yo no quiero ese cargo. Dios no me quiere allí. Allí Dios no me quiere. Entonces hay gente que quisieran que le estuvieran ofertando cargo para ellos ponerse, aunque Dios no lo mande. Entonces, eso pasa con mucha gente cuando a veces no tienen el corazón sano y nada más quieren beneficio por estar en ese cargo. Entonces, me han ofrecido cargo, hermano. A mí me lo han ofrecido y yo he dicho que no, porque Dios no me quiere allí. Tú tienes que aprender a caminar conforme a la voluntad de Dios, no conforme a lo que tú quieres. Entonces, si Dios te está llamando a tiempo completo, dedícate. El problema es que esto da risa, esto que voy a decir. Esto está como la tarjeta cuando te llaman de un banco. Usted ha sido aplicado, pero venga acá, mi hermano. ¿Cómo que usted ha sido aplicado? Te dan los cargos de que usted ha sido aplicado por este cargo, pero no, Dios mío. Mira, escúchame, Ale, mira, yo tengo 8 años que no trabajo secularmente. Dios sabe la intención que yo tengo de trabajar. Dios me ha dado cierta capacidad. He estudiado informática, diseñador de página web. Hemos hecho el curso de cajero bancario. Me desenvuelvo en área computarizada. Yo me desenvuelvo en cualquier área. Y Dios nos ha dado cierta capacidad, cierta sabiduría y cierta habilidad. Y puedo trabajar en cualquier lado. Tengo 8 años, hermano, que no trabajo secularmente. Oye, uno puede hacer cualquier cosa. Pero durante estos 8 años, a tiempo completo, como Dios me ha llamado y me ha dedicado, todavía Dios no me ha faltado. No me ha faltado Dios. Es un llamado. Eso es un llamado. No quiera usted, si no es llamado a tiempo completo, dedicarse, va a sufrir. Va a padecer más de la cuenta. O sea, 8 años sin trabajar. Y a veces me veo con más dinero que gente que trabaja. Entonces, este asunto está en caminar en la voluntad de Dios, no en que yo quiera. Necesitamos entrar en la voluntad divina. Si Dios te está llamando, yo no sé con quién Dios está hablando ahora mismo en este momento. Si Dios te llama a tiempo completo, deja las cargas que hay encima de ti, dedícate, porque hambre no pasarás. Pero si Dios no te ha llamado a tiempo completo, no te dediques. No lo hagas, porque vas a cometer un error. Entonces, necesitamos entrar en los parámetros bíblicos. Gente que quieren dedicarse a tiempo completo por el beneficio que hay en el ministerio, Dios no lo ha llamado a tiempo completo. Y por eso tienen el corazón dañado. Dios bendiga a Diomar, Dios bendiga a Nasli. Por eso tienen el corazón dañado, corrompido, lucrándose de la gente, teniendo posición para tener beneficio de los subalternos, como ellos lo ponen. Cuánta cosa. Como hay gente que se perderán por esa causa. Hay gente que se perderá por eso. Dios bendiga a Junior. Dios te bendiga, Junior. Dios está llamando a una generación que esté en la posición correcta y que esté
Y que no esté y no esté solamente en el lugar que ellos quieren, sino en el lugar que Dios lo quiere. ¿Sabes por qué hay gente? Mira, Dios me bajó algo fuerte ahora mismo, fresquecito, y siento la presencia de Dios. ¿Sabes por qué hay gente que Dios no la ha bendecido? Porque están en el lugar incorrecto. Están en el lugar, y como están en el lugar incorrecto, la gracia de Dios no va a poder bendecirte. Claro. Porque la gracia de Dios solamente bendice cuando usted camina en el lugar correcto donde Dios lo pone. Te lo está diciendo alguien que ha visto la mano de Dios. Y que hay entre otros puntos también. Mira, hay personas que deben de entender algo. Y es lo siguiente. Yo he visto y hemos visto personas que trabajan, que Dios llamó a tiempo completo y están trabajando en lo secular. Escuche esto con detenimiento, por favor. Y usted sabe que el dinero que ellos consiguen se le va de una vez, se le fuma rápido. Sale agua, se le vuelve. ¿Por qué? Porque en vez de caminar en la voluntad de Dios, están caminando en lo que ellos quieren. Wow. Y hay otros que se han dedicado a lo que Dios quiere, no trabajan, como decía Luigi, pero Dios lo sustenta. Lo bendice. ¿Por qué? Porque donde tú estás, que Dios te puso, ahí Dios te hará florecer y fructificarte. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? En el desierto. ¿Qué le faltó? Nada, ¿Qué le faltó? Nada. En un desierto, dime tú, ¿qué le faltó? La sandalia crecía con ellos, la ropa crecía tenían con ellos. Alimento, Maná, tenían sustento. Agua. ¿Por qué? Porque Dios fue el que lo entró al desierto. Si Dios te metió a un desierto, entiende que ahí tú vas a fructificarte, ahí tú vas a florecer, ahí tú vas a dar fruto. Pero nadie entiende esto, porque es muy fácil hablar de fe, otra cosa es vivir por fe. Por eso tuve mucha gente que habla lindo de la fe, pero no viven por la fe. Cuando Dios lo llama a tiempo completo, lamentablemente ellos no quieren acceder al llamado. ¿Por qué? Porque ellos saben lo duro que es vivir por fe, esperar que Dios supla y no tú mismo que haga algo para tú poder sustentarte. Escucha esto. Wow. Y por eso tú ves gente, Luigi, que habla muy lindo de la fe. No, porque Dios sustenta. Ajá. Pero tú teniendo un trabajo que lo que te deja son 40,000 pesos, ¿no verdad? Eso es muy bueno. No estoy diciendo que es malo. Pero no quiera decir que tú vives por fe cuando tú tienes un empleo que tú sabes de dónde va a salir tu economía. Claro. A otros que están pagando el precio y viviendo por fe, creyéndole a Dios. Vuelvo y reitero para que no malinterprete aquellos que están trabajando. Es muy bueno, si Dios te llama a trabajar, trabaja todo el tiempo. Dedícate. Porque hay algo también que la gente no entiende. Que aquí entra otro punto y otro misterio. Hay momentos donde Dios pone a trabajar a otro para que también suplen su obra. Bendiga la obra. Escucha esto con detenimiento, por favor. Sí. Pero ¿por qué ellos no están siendo beneficiados de lo que Dios tiene para ellos? Porque ellos no quieren bendecir. Ellos escuchan la voz de Dios cuando les conviene. Señor, ¿eres tú que me estás hablando? Soy yo que te estoy hablando. Pero ellos no quieren bendecir la obra de Dios para que Dios lo bendiga a ellos. Voy a dar un pequeño testimonio. No acostumbro a esto, pero ya que me voy en esta línea lo diré. Suéltalo. Cuando yo trabajaba, pregúntele a Luigi, antes de yo estar establecido aquí en La Vega, ¿usted sabe lo que pasaba conmigo? Yo bajaba semanalmente. Toda la semana. A veces viernes, sábado y domingo, y me iba el lunes. Todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Y no es para honrarme yo, ni para darme bombo, No para pero a nada. Dios la gloria, no para vanagloriarme. Pero había muchas veces que yo le decía a Luigi, ¿qué falta aquí? Hay que hacer una compra. Comprábamos, dejaba algo de dinero si había que dejarlo. Y todos los fines de semana bajaba. ¿De dónde salía el dinero? Dios me lo daba, que yo mismo me sorprendía. ¿De dónde estoy sacando tanto dinero? Yo me sabía ver con 50,000, 60,000 pesos, 40,000 pesos. ¿Pero por qué? Porque estaba caminando, porque yo entendía que Dios me quería en este lugar, que Dios me quería en este territorio, que Dios me quería traer a este escenario para formarme y prepararme. Pero yo me dejé guiar de Dios. Si usted se deja guiar de Dios, por eso hay gente que no prosperan, por eso hay gente que viven en miseria. Escucha esto, por favor. ¿Por qué viven en miseria? Porque Dios lo está tocando. Bendice a fulano, bendice mi obra, bendice mi pueblo. Y tú sabes lo que ellos hacen. Cierran Sus oídos y su corazón y dicen, ven acá, pero no es Dios que me está hablando. Y entran otra sincronía en su corazón y en su mente para no entender que Dios que le está hablando. Escucha esto, por favor.
En un momento, el apóstol Rafael Ramírez estaba hablando con un empresario multimillonario y el hombre tenía una bota, era un limpiabota, y él le preguntó, ¿pero qué hace esta limpiabota aquí? Él le dijo, esta limpiabota la tengo aquí para no olvidarme de donde Dios me sacó. Hay mucha gente que tiene que tener una limpiabota, hay mucha gente que tiene que vivir la situación que antes vivían para que se recuerden de donde Dios los sacó. Hay mucha gente que Dios le dijo en una ocasión, yo te voy a bendecir para que bendiga a mi pueblo, pero ellos no han querido a escuchar esta voz. En su momento dijeron que sí, Señor, sí, yo voy a bendecir tu pueblo, pero ahora que se vieron en un estatus social alto, ellos no quieren hacer eso que Dios le mandó. Y por eso yo te vengo a decir que Dios le está hablando a alguien serio aquí. Entienda que si Dios le dice, denle al hombre de Dios o denle a la mujer de Dios esto, Dios no se va a quedar con nada de nadie. El problema es que somos muy mezquinos para dar, pero queremos que Dios nos dé todo, y Dios no le puede dar todo a alguien que no se sacrifica por él. Por eso dice que si en lo poco le fuiste bien, sobre mucho te pondré. Pero ¿cómo Dios va a poner a alguien en lo mucho cuando no le es fiel en lo poco? Jamás. Mira, recuerdo yo ahora, Dios mío, cuando estuvimos en el encierro, estuvimos encerrados, me trae Dios la palabra, me recuerda Dios la palabra cuando estuvimos ahí en la habitación. El Espíritu de Dios nos habló ese día, cuando me dijo, dile a Ale que mate su buey, dile a Ale que haga como Eliseo, que mate su buey y que lo entregue, y que lo usaré como profeta. Recuerdo yo ese día nunca se me va a olvidar. Me acuerdo yo que ese día cayó un manto sobre Ale. Todos los fines de semana él venía aquí, desde Santo Domingo, todos los fines de semana venía aquí y siempre tenía dinero. La bendición de Dios fluía, simplemente porque él era desprendido. Yo voy a decir esto no para la gloria. Yo fui a Colombia el año pasado. Fui a Colombia, entré por Colombia, fui a Ecuador, Dios me llevó. Gasté, escucha hermano, gasté más de $1,500, más de $1,500. Y yo no puse un centavo. Yo no tuve que hacer un esfuerzo de decir, usted présteme tanto, usted busque, présteme tanto. Más de $1,500 y Dios lo suplió todo. Absolutamente. Yo no digo esto para vanagloria. Lo digo para que usted entienda que cuando usted honra verdaderamente a quien debe de honrar, no honre al pastor asalariado, honre al pastor que de verdad, al pastor que se ha sacrificado por ti, al que lo ha dado todo por ti. Porque a veces nosotros honramos más al que viene de lejos que al que tenemos a nuestro lado, y es un error que estamos cometiendo, hermano. Y un día recuerdo yo como ahora, el Señor me da una ofrenda, hago una compra en la casa, aparte de la compra hago ciertas cosas y me quedo con 500 pesos. Y con esos 500 pesos que me quedé con ellos en el bolsillo. Y cuando estoy en un culto, nos invitaron, tuvimos que respaldar un culto. Cuando estoy en el culto, me quedo con los 500 pesos. ¿Sabe algo? El Espíritu de Dios me dice, busca, no voy a mencionar nombre aquí, a un hermano. Ve donde el hermano fulano, y esos 500 pesos que tú tienes, dáselo. Y yo, porque no quería quedarme sin dinero, yo decía, wow, ¿qué hago, Señor? Vuelve la voz y me dice, vete, llámalo y dáselo. Y yo, como soy una persona, hermano, mira, así como usted me ve, yo cuando Dios me habla, yo no tengo que ver. Si puede ser 1,000,000, óigame, Dios lo sabe, no lo digo aquí de la boca para afuera, puede ser 1,000,000. Si Dios me habló y me dijo que lo sembrara, prepárese, yo lo siembro, a mí no me importa. Por eso es que he visto la mano de Dios. Porque hay gente que cuando Dios le dice, siembra 500 pesos, ellos lo siembran. Pero cuando Dios le dice, siembra esos 100,000 que tú tienes y dáselo, no lo siembran. ¿Quién fue? Dios me habló. Dios me está hablando. Entonces, hay gente que por eso no son bendecidos. Cuando Dios me habla, con lo único que me queda, digo, wow, Señor, se lo voy a dar también. Voy y se lo llevo. Mire, mi hermano, fulano, el Señor me dijo que le dé ese 500 pesos. Eso es suyo. Me dijo, wow. Me agarró varón. Me dijo, wow. Me dijo, varón. Me dijo, tengo 3 días sin un peso en el bolsillo y en mi casa no hay comida. Varón, a mí se me salió una lágrima cuando ese hombre me dijo eso. Me dijo, tengo 3 días que como cosita y en mi casa tengo 3 días que no se hace nada. Gracias, varón. Se lo di. Al otro día me llama una persona y me dice, Luigi, te mandé una ofrenda, algunos 2,000 y pico de pesos. Y después de esa ofrenda, hay una mujer que vive en el Santo Cerro que nosotros le decimos madre, que es como una madre para nosotros. Al otro día viene en un motor
con una compra. A Ingrid. A Ingrid, sí. Y cuando ella viene con la compra en el motor, se para ahí. Y yo miro. Y ella entra con la compra y trajo, hermano, trajo de todo. Usted no se imagina. ¿Sabe qué me dijo el Espíritu Santo? Pasa que hay gente que no testifica esto, hermano. Hay gente que son mezquinos, que no les gusta testificar esto. ¿Sabe qué me dijo el Espíritu de Dios? ¿Tú crees que tú ibas a comprar todo eso con 500 pesos? De ninguna manera. En esa compra habían algunos 3,000 o 4,000 pesos. Con todo lo que ella trajo. Aparte de los 2,000 que me mandaron, que me depositaron. Y al otro día, una ofrenda de $100. Por esos 500 pesos. Ahí lo que Luigi le está diciendo, mire lo que da sembrar en el Señor. Cuando tú siembras con el corazón y cuando tú siembras conforme a la voluntad de Dios. Y a quien Dios quiere que tú le siembres, no a un asalariado, sino a un hombre íntegro, un hombre que se ha dedicado, a una mujer que se ha dedicado por la obra. Cuando tú siembras verdaderamente en esa gente, oye, el reino te multiplicará. Ahora, cuando Dios no te multiplica, cuando tú siembras con el corazón, mirando que Dios te lo multiplicará. Eso iba a decir. Cuando tú siembras pensando de que bueno, yo daré de 100 para que Dios me dé 1,000. Usted se equivocó. Te equivocaste. Usted no verá eso. Tu intención ya lo dijo todo. Esa es tu recompensa. Ya. Tu recompensa es esa. Pero cuando tú siembras con el corazón para suplir la necesidad de esa gente, el Espíritu de Dios multiplicará no solamente al 30 ni al 60. Al 100. Al 100 lo hará. Por eso tú ves cuando la viuda lo dio todo. Los ricos estaban echando lo que les sobraba. La viuda dio todo lo que tenía. Y es una enseñanza poderosa. Porque Jesús lo que te está diciendo, despréndete. Despréndete genuinamente. Otro de los puntos, escuche esto. Wow, Dios está bajando cosas muy fuertes. Comparta esto, por favor. Otro de los puntos fuertes es de que pacta con el Señor. Ay. ¿Lo digo o no lo digo? Declaro. Que pacta con el Señor. Y a la gente le gustan esos profetas. Y a la gente le gustan esos siervos, esos ministros. Pacta con Dios. Ellos entregan hasta la vida. Tú ves gente que se despojan hasta de los sacos, de los relojes, de los anillos. Pacta con Dios. De todo. Y pata también. Pata y pato. Pata y pato y gallina también. Y tú ves que no sucede nada, varón. ¿Por qué? Porque la gente le gusta, y es lamentable decirlo, la gente le gusta que lo engañe. Pero cuando el hombre de Dios te desata una palabra realmente que tú sabes que es así, no saben decir, wow, honro esa palabra, profeta, honro esa palabra, ministro. Y realmente se dejan mover por Dios para bendecir al hombre de Dios. Pero hay gente que le gustan el pata con Dios y el gallina con Dios también. Porque ahí sí se desbordan ellos. No, que pata con Dios, pero ven acá, Dios mío. ¿Dónde la Biblia habla de eso? Porque ¿dónde la Biblia me habla de eso a mí? Y por eso hay mucha gente que cae en el error y en el engaño. Y escuche bien lo que le voy a decir, preste mucha atención. Y ahí venimos a echarle la culpa a Dios cuando fue usted, por su ignorancia, que se dejó de llevar de una emoción. Así es. Y nunca vio el bendito resultado. Así es. Sí, porque queremos echarle la culpa a Dios, pero el profeta me dijo que Dios, ¿qué? Si Dios no estaba ahí. El profeta fue que te lo dijo. Él te lo dijo, que parte con Dios. Dios te ha dicho a ti que parte con Él. ¿Por qué cuando Dios te dice parta conmigo, tú no lo quieres hacer? Ahí se fue la luz, ¿no, verdad? Se puso serio esto. Cuando Dios te dice, suelta lo que tienes que soltar y haz lo que tienes que hacer, ¿por qué tú no lo haces? Ahí sí no lo quieren hacer. Pero cuando un hombre que le habla a Luigi, ahí sí ellos quieren entregarte a la vida. Nosotros hemos visto casos así, donde hay personas que se dejan mover por la emoción, que pata con Dios, que haga esto por Dios. Y que Dios le dijo, porque eso es lo más fuerte, cuando tú dices que Jehová le dijo y tú no ves ningún resultado. ¿Qué es lo que está pasando con el pueblo? Ay, mira, dentro de ese aspecto. Se me fueron, dice María. Siento correr aquí. Los líderes asalariados, cuando llevan un predicador que va conforme a su enseñanza y conforme a lo que ellos enseñan, lo honran. Pero cuando llevan un predicador, cuando llevan un profeta, no lo diga, por que favor, que le saca el pecado oculto, ni siquiera Dios te siga usando, le dicen. Y si lo invitan más, nunca más. Mira, hermano, a mí me tocó predicar en una iglesia. Escucha esto, para que usted vea que estas son experiencias que en la iglesia usted no lo va a escuchar. La gente no hablará de esto en la iglesia, hermano. Pero estas son realidades que nosotros como predicadores vivimos, nosotros como hombres de Dios vivimos, y la gente no lo testifica. Sí, yo fui a una iglesia
a predicar. Se está poniendo serio esto aquí. Comparta eso. Y cuando voy a predicar a la iglesia, antes de yo ir, el Señor me dice, primera vez y última que tú predicas en esa iglesia. Se le fue la luz unos cuantos. Antes de yo entrar me lo dijo Dios, primera vez y última que tú prediques en la iglesia. Ahí. Y yo le dije a Dios, ¿sabe qué le dije yo a Dios? Pues la gente no sabe. Yo le dije a Dios, pues si eso es así, gloria a Dios, vamos a hablar lo que tú quieres. Hermano, cuando yo comencé a predicar, que Dios comenzó a revelar tantas cosas fuertes allí, dicho y hecho, esa fue la última vez que prediqué, la primera vez que prediqué y la última. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Sabe qué? Y le dije a Dios, si quieren que no me den ofrenda, a mí no me importa. A Dios yo se lo dije. Que se queden con la ofrenda, a mí no me interesa la ofrenda. A mí me interesa que tú hables hoy, aquí. Y que ellos vean la realidad de ellos, si ellos están en esa condición. Y hasta el sol de hoy, hermano, nunca más he vuelto a predicar en la iglesia. Sí, porque ese es el detalle, que cuando tú dices la verdad, cuando tú dices lo que afecta, pero es para su bien, escucha esto. Sí. Afecta, pero es para su bien. Pero porque Dios le está haciendo una reprensión para que se vuelvan. Ellos no lo entienden de esa manera porque ellos quieren el sistema de ellos. Hay un anillo. Ellos tienen un anillo. Y al tener un anillo, Dios se lo rompe el anillo. Ese anillo de ellos tener beneficio en lo que ellos hacen, cuando viene un predicador que le golpea la vaca sagrada, no lo quieren honrar. Yo hasta los vacos se los golpeo. No lo quieren honrar. Cuando viene un predicador que le golpea su vaca sagrada, no lo honran. Pero cuando viene uno que le dice a ellos lo que ellos quieren escuchar, le dan toda la honra del mundo. Y ellos no saben, escuchen, ellos no saben que por esa causa se pueden perder. No y que si tú te das cuenta, esto está bueno, mi gente, si tú te das cuenta, una de las cosas que ellos hacen es que ellos prefieren predicar entre ellos para no invitar a alguien que realmente Dios le hable y Dios le revele. Voy a desatar algo fuerte con eso. Ellos prefieren invitar o predicar yo mismo, invitar a alguien y acomodarle el mensaje. Mira, tú me vas a predicar, por un ejemplo, tú me vas a predicar, Cristo viene. ¿Por qué? Porque ellos saben que si llega el profeta, llega el vidente, llega el que no vende el mensaje, porque hay muchos profetas, pero se venden por el plato de lenteja. Hay muchos profetas, pero se venden por la plata, como dicen. Hay muchos profetas que cambian el mensaje, Dios diciéndole, di esto, y ellos dicen otra cosa. Pero hay otros que sí son serios en Dios. Hay profetas y hay hombres de Dios, pastores, hay ministros, que cuando Dios lo envía, ellos dicen, mire, si usted quiere, no predico nada, pero Dios me dijo que esto es lo que yo tengo que decir. No me venga a dar mensaje, porque ya mi mensaje está diseñado desde el cielo. Y por eso usted tiene que entender a no responsabilizarse ni cobrar por una ofrenda, para cuando Dios le diga, di esto, usted tenga toda la soltura del mundo de decir, así dice Jehová. Sí. Mira, esto me pasó a mí y lo voy a decir aquí. Lo voy a decir aquí porque, como yo le he dicho muchas veces, aquí tenemos la libertad para nosotros expresarnos. En este segmento aquí no hay... en este segmento no se le pone bozal al buey que trilla. Candela, chispa y fuego, miércoles de debate. Hermano, me pasó algo. Hay gente que me ha invitado a predicar. Y cuando han visto la manifestación, escucha esto. Cuando han visto la manifestación de lo que Dios hace, mandan a recoger ofrenda. Ay, no lo diga, por favor. Mandan a recoger ofrenda. No lo diga. Y el pueblo, como vio la manifestación que sucedió allí, ¿sabe qué hacen? Ofrendan. Y quieren honrar al profeta. Y honran la palabra. Y tú sabes que han hecho líderes entre comillas. Me voy a poner esto. Como ellos pidieron la ofrenda para el predicador, eso me ha pasado a mí. Se quedan con la ofrenda y no la dan. Yo no ando detrás de eso, a mí no me interesa. Pero si usted usa mi nombre, a usted pedir esa ofrenda, no se quede con ella. Eso es robar. Y nada más no a mí me lo han hecho, se lo han hecho mucha gente. Sí. Y yo he visto ese escenario y he dicho, Dios tiene que tener misericordia. O sea, yo no ando detrás de ese asunto, a mí no me interesa eso. No me interesa. Pero tampoco quiera usarme a mí,
usar mi imagen, usar lo que Dios hizo para que el pueblo honre eso, para después tú quedarte con eso. Ten cuidado. Que el problema también entra en que, pero el varón sí pide, porque que dicen de que no, que Luigi es que está pidiendo. Nosotros no hicimos eso, lo que le hicieron fueron ellos. Escucha, mentiroso. Mira que, mentiroso, otro punto. Yo conozco gente. Yo le dije aquí, hermano, vale. Aquí no hay tabú. Y aquí no se le pone bozal al árbol que trilla. Mire, ¿sabe qué me ha pasado a mí también? Hay gente que me invita a predicar. Y como ellos andan detrás de sus negocios, no lo voy a poner negocio, detrás del reconocimiento, porque ellos quieren gente y seguidores para que lo conozcan. Ellos me han invitado. Y me han invitado. Y como yo no los invito a predicar, no me vuelven a invitar más nunca. Porque ellos tienen un negocio. Y yo digo, quieren ser vistos. Esos son personas que quieren ser vistos. Quieren reconocimiento. Si Dios no le habló, ¿cómo me va a invitar a mí porque yo le invite? ¿Entiendes? Hoy en día. No, esto es un intercambio. Hoy en día es el intercambio más grande. Es un trueque que tiene. Que Luigi me invita a mí, el día que yo no lo invito, no me vuelve a invitar. Pero venga acá, ¿pero qué negocio es esto? Otro de los problemas también que suceden aquí es que hay gente que se invitan ellos y dicen que Dios dice que lo llamó a tiempo completo. El que Dios llama a tiempo completo no se invite, espera que Dios le abra la puerta. Ay, Dios mío. Que ese es un bendito problema que está pasando. Que yo no conozco a Luigi, Luigi me invita. Se mete una gloria allá. La gente queda encantada con lo que Dios hizo a través de mí. Para la gloria de Dios, claro está. Pero si yo no invito a Luigi, ya Luigi me cierra la puerta ya. ¿Y qué es lo que está pasando? Si Dios a mí no me ha hablado, yo no puedo invitar a Luigi. Dice Diomar, estoy sorprendida. Escucha ciencia y misterio ahora, porque la gente no quiere hablar estas verdades. Si tú te das cuenta, gente, varón, que están jugando a yo te invito, tú me invitas. Y pronto vamos a hablar unos temas serios aquí, señores. Por eso les decimos que siempre estén atentos a lo que vamos a hablar. ¿Cuál es el otro tema que tenemos? La profecía. Profecías que trajeron confusiones. Tenemos un tema por ahí picante que se llama profecías que trajeron confusiones. Los amoríos dentro de la iglesia. Es el próximo que yo quisiera que entremos, el profecías que trajeron confusiones. Hay muchas cosas que vamos a decir. Hay muchas cosas, señores. Por eso suscríbase al canal y active la campanita y comparta con alguien. No se quede con la comida usted solo. Comparta con alguien y dele like a esta transmisión. Yo aquí cierro. Yo voy a cerrar aquí con ese texto, sí. Porque no me quiero extender mucho. Ya tenemos 1 hora y 40 minutos. Cierra ahí. Tengo un texto y con este texto voy a cerrar. Amamos, respetamos a los pastores. Yo soy pastor y tengo mucho respeto por ellos. Lo que no estoy de acuerdo es con las malas estrategias que muchos usan para beneficiarse del pueblo y usar al pueblo como una vaca para sacarle la leche. Y que si no afectaran el evangelio no fuera nada, pero afectan el evangelio. Entonces, de Dios. Estoy en contra de eso porque en el mundo se está diciendo un dicho. Bueno, yo me voy a enganchar a pastor porque yo recibo dinero y beneficio. Y da lástima escuchar esto en el mundo porque no debería escucharse. Aquí cierro con este texto que Pablo utiliza, que necesitamos nosotros entender para caminar conforme a la Escritura y tener el corazón limpio, sano, transparente y sin ambición para hacer que la gente se conecte con Dios, se forme en Dios, se capacite y se prepare en Dios y que no nada más venga a ti por los beneficios que tú quieres recibir de esa persona. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Es el texto que tengo para cerrar aquí. Pendiente ahí. Sí, Salomé, tenemos ese tema. Posiblemente el próximo miércoles demos ese tema. Se va a correr aquí, señor. Profecías que trajeron confusión. Y vamos a hablar fuerte de eso y de la bendita profecía de hoy en día y de los benditos profetas que profetizan de todo y tú no ves que nada se cumple. Toque de queda, señores. Segunda de Timoteo 2:15. Dice la palabra del Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Con ese texto cierro y termino. Cierro con este texto. El pastor asalariado y los líderes asalariados no usan la palabra de verdad. No se presentan como obrero aprobado. Un obrero aprobado
no es después que está en el cargo. Un obrero aprobado es aprobado antes de ir al cargo. ¿Por qué? Cuando un obrero es aprobado porque Dios lo aprueba para darle una asignación. Hay muchos que no han sido aprobados por Dios y están en cargos que Dios no ha aprobado para que ellos estén ahí. Por eso se convierten en líderes asalariados y no han sido transformados de corazón ni preparados de corazón para tener un corazón limpio y transparente y sano para guiar a la gente a que vaya a Dios y no solamente tratar de acercarse a la gente para recibir el beneficio. Preséntate como un obrero aprobado que usa la palabra bien de verdad, que no tenga de qué avergonzarse, porque al final no queremos que Cristo te diga: apartado de mí, no te conozco, hacedor de maldad. Gloria al Señor. Mi gente, miren, antes de despedirnos ya con esa palabra que Luigi dio, ya ahí cerramos. Vamos a tratar de hacerlo, bueno, cuando seamos nosotros, 1:30 para que ustedes dijeran bien la palabra. Yo sé que hay mucha gente allí que están impactada, comparte la transmisión. Gracias por el apoyo siempre. Siempre dejen sus comentarios porque nosotros los leemos. Nosotros leemos los comentarios que dejan. Todos. Una cosa, hay alguien que me preguntó en estos días que a veces no podemos responder los comentarios que son en vivo. Escuche bien, los comentarios en vivo no los podemos responder después que se acaba la transmisión. Por eso cuando usted deja sus comentarios, uno entra y les responde. Tenemos una sorpresa que pronto estaremos anunciando. Amén. Hay una sorpresa que pronto estaremos anunciando. La vamos a pasar a buscar y luego le estaremos diciendo de qué se trata. Recuerde suscribirse, active la campanita, dele like, comente y comparta este video en los grupos con más personas. Vamos a hacer una oración para así estar cerrando en esta noche. Padre, te adoramos y te bendecimos. En nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios eterno, Dios de gloria, Dios de misericordia, Dios de pacto. Gracias, Señor, por este momento tan agradable donde podemos sentir tu presencia. Oramos, Padre, bendecimos, Dios, la audiencia, Dios, que se conectó y los que no pudieron conectarse, Dios amado. Que tú sigas cada día, Dios, guardándole a ellos, Dios, bendiciéndole, prosperándole, Dios, ensanchando su territorio, Dios, pero sobre todo darle la salvación de su alma, darle conocimiento para que ellos no se dejen engañar, Señor, de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos pastores, Dios amado. Que ellos puedan, Señor, discernir en el Espíritu, Padre, lo que proviene de ti y lo que no, Dios amado. Afírmalos cada día más, Señor. Bendícelos. Llénalos, Señor, de tu unción, de tu poder, de tu conocimiento, de tu ciencia, de tu sabiduría, Dios amado. Y que ellos puedan, Señor, permanecer firmes en cualquier temporada, en cualquier momento, Dios amado. Que ellos afirmen sus pasos. Prepáranos a cada uno de nosotros para tu venida, Dios. Que nuestro aceite, Señor, esté en nuestras lámparas, Dios amado. De los lobos. Líbralo de los lobos rapaces, Dios. Y guíalos hacia agua de Dios, vida. Permanecer en ti y tú en ellos. Y que así como tú en el Hijo y el Padre son uno, ellos Padre, puedan ser unos en ti. Seamos todos uno, Dios amado. Permítenos, Dios, predicar tu palabra, Dios, con la veracidad, Señor. Bendícelos, Dios. Y con la verdad, Señor, que la conlleva, Dios amado. Que no disfracemos la palabra, Dios, por beneficio, Dios. Y que podamos, hablemos, Señor, la palabra de hablemos verdad. Tu palabra. Y que cada persona que nos escuchan, Dios, puedan recibir la palabra de verdad, Señor. Y que ellos puedan, Señor, ser edificados cada día por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias por cada uno de ellos. Señores, déjenos su comentario, qué les pareció. Si quieren segunda parte, ustedes saben. Nos vemos en una próxima. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Dios les guarde a todos.